Bienvenidos a Crónica de América. Nuestro eje hoy es la frustración, el malestar de la derecha, donde uno ponga la mirada. Ustedes están seguramente recibiendo datos de las elecciones en Francia simultáneamente con este programa. Puede ser que Mélenchon les haya hecho un lío grande desde la izquierda. De pronto apareció como una posibilidad frente a ese mundo derechizado de Europa. Y entonces la frustración es que ellos creían que estaba apagada para siempre la izquierda de Francia. Y Mélenchon, con su discurso progresista, admirador de lo que ocurre con la inclusión que han promovido ciertos gobiernos en nuestra América Latina, estaba en condiciones, hasta que se abrieron las urnas, de dar una buena pelea. Y si miramos Ecuador también, la derecha está frustrada y molesta. Denunciaron un fraude, como siempre, desde la mentira, que no les creyó ni Macri ni Temer. Mire cómo será la historia, que no hubo la mínima defensa, ni de Estados Unidos. Todos los observadores, todos los que vieron cómo fueron las elecciones en Ecuador, no tienen ninguna duda de que aquello fue muy legal. Pero ellos siempre esgrimen el fantasma de la posibilidad del fraude. Lo hicieron en la Argentina, ganaron por un punto, entonces no se habló más de eso. Si hubieran perdido, seguramente esgrimían lo mismo. ¿Y por qué lo hacen? ¿Pretenden dar vuelta a las elecciones? No, ya es imposible en Ecuador. ¿Qué es lo que quieren entonces? Que ese día de derrota se convierta en el primer día de la toma del poder por otro camino, que no sea el de los votos. Entonces se dan a sí mismos argumentos en los que puede creer un sector de la gente, sobre los que trabaja el periodismo que les pertenece, el periodismo de las corporaciones, el periodismo de los más ricos, de las élites dominantes, con la asociación del periodismo internacional neoliberal. Aparece la CNN, aparece NT24, aparecen los diarios, El País de España, los diarios de la Argentina, Clarín, Nación, O Globo de Brasil, y todos van creando una situación de algo difícil de sobrellevar. Intentan guerras económicas, intentan desabastecimientos y trabajan sobre aquel fraude que presuntamente ellos dicen que se habría cometido. Por eso hay que tener siempre muchísimo cuidado, una gran predisposición a saber que la lucha de los ciudadanos es de todos los días, y luchar es mantenerse lúcidos, observadores de lo que está verdaderamente ocurriendo. Y si no, miremos el malestar de la derecha en la Argentina. Aquí el malestar es porque gobiernan muy mal, sobre todo gobiernan muy mal para la mayoría. Para la élite dominante del 20 al 25%, el neoliberalismo siempre lo hace muy bien. Se quedan con todo, se roban todo. Ya la renta, aquella que estaba en el 52% para los trabajadores y el 48% para el 20% de los ricos, ya está funcionando de una manera distinta. Ya están cambiando, ya le están rapiñando al pueblo lo que la élite quería. Pero al mismo tiempo hay cosas que son evidentemente negativas. Por ejemplo, estar muy mal con los docentes. En muchas provincias no empiezan prácticamente las clases, porque los docentes quieren ganar, aunque sea por encima del salario que ganan los que han caído en la pobreza. Y fueron casi 2 millones desde que gobiernan los neoliberales. Están a disgusto los científicos porque le prometieron algo hace unos meses, pero la derecha no cumple, no le importa. Y entonces están otra vez en las calles. No respetan los acuerdos, por ejemplo, con la industria que tiene que ver con la cultura, con el cine, con la música, con las artes. Ahora, por la presión de los sectores dominantes del periodismo, los sectores televisivos, siempre piensen que está de por medio el grupo Clarín, le quieren sacar un dinero muy importante que las televisoras pagan al cine, para que el cine se pueda mantener como un elemento cultural pujante e importante en el país. Entonces, ni con los científicos, ni con las artes, ni con los educadores les va bien. Y esto se torna cada día más evidente. De ahí viene el malestar, el de la mentira que no prospera en Ecuador, el del fracaso, la frustración, sobre todo para los sectores mayoritarios cuando gobiernan, como en la Argentina o en Brasil, y el susto enorme que se llevan en Francia con eso que les puso Mélenchon hasta las últimas horas, y que esperemos, mientras usted mira el programa, le estén llegando buenas noticias. Por ahí pasa nuestro programa, ese es nuestro eje de hoy en Crónica de América. El malestar, la frustración de la derecha a la que se le caen todos los velos. Bienvenidos a Crónica de América.
asegurar el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Solo unidos nosotros, en una sola gran patria, seremos libres. Ou nós decidimos de construir, ou não vamos a lugar nenhum. Ganhou Macri. A perda do cargo da senhora presidente da República. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan con. It's never been a good bet to bet against the United States of America. La pregunta clave es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías. Ecuador tiene su respuesta. Y estuviste mucho por allí, Cintia. Claro, Víctor Hugo, estuvimos mucho por allí con todo el equipo de Crónica de América, con esa investigación y la cobertura de las elecciones y todo lo que aún está latiendo en Ecuador, y un poco vos lo decías, esta derecha frustrada que se resiste al reconocimiento electoral, que busca las salidas por otras vías que muchas veces tienen que ver con la violencia. Esto pudo haber ocurrido hasta en los Estados Unidos. Trump hablaba de fraude. Hombre bien a la derecha. Y cuando ganó, por supuesto, ya no dijo nada más. Y eso que en la realidad perdió las elecciones por 3 millones de votos, pero la ganó por un sistema muy especial. Pero también hubiera hablado de fraude. Es lo que hacen siempre, desde un sector que tiene una gran capacidad para mentir, para fabular, y que además miente desde el lugar de quienes tienen el control total para saber que las cosas no son así. Voy a poner los lentes para leer toda la red de Crónica de América, encabezada por supuesto por Ecuador TV. Acompañan la transmisión de Ecuador TV como cada semana Bolivia TV. En Argentina, la televisión Universidad de La Plata, el canal 9 de la provincia de Santa Cruz, canal 10 de Lomas de Zamora, la TV urbana en el asentamiento urbano en la Villa 31, nuestra plataforma de comunicación popular La García, en Brasil la TVT de los Trabajadores de San Pablo, la TVE de Bahía, la TV Universitaria de Goiás y Cidade Libre de Brasilia. Somos la red de Crónica de América. Y ya mismo le presentamos nuestro programa de hoy. Soy Lenín Moreno, presidente electo del Ecuador, y estoy aquí en Crónicas de América. Ha concluido el recuento de votos y con ello han sido ratificados los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Lo mantiene como ganador al binomio Moreno Blas. Las elecciones presidenciales de Ecuador fueron de particular interés en la región. Se trataba de continuar con un modelo de gobierno progresista o dar un giro a la derecha y volver al modelo neoliberal que tanto daño le hizo a Latinoamérica. En el mes de marzo, el conflicto entre el gobierno, los gremios y los sectores sociales llegó a su pico con las 6 movilizaciones multitudinarias que llenaron las calles argentinas. Pero Mauricio Macri, lejos de convocar al diálogo, endureció su postura y dispuso la represión. ¡Qué bien, señores! ¡Qué bueno lo que están haciendo por la cultura argentina! Miren este titular, el delirante proyecto del Chávez francés. Pero no hay ninguna dictadura en Venezuela, sino la dictadura de la prensa aliada con los norteamericanos. Esto es Crónica de América. Este é o Crônica de América. Esto es Crónica de América. Como le dan a Melenchón, la Figaro, por supuesto, uno sabe para lo que juega. Habrán visto ese titular, el delirante proyecto de un seguidor de Chávez, o algo así decían de Melenchón. Estamos esperando las noticias junto a ustedes, pero tenemos que ir a Ecuador para saber cómo ha terminado todo lo que se refiere justamente al recuento de votos, a todo lo que hubo que hacer de antemano, conociendo cuál iba a ser el resultado, pero hubo que hacerlo para que se quedaran tranquilos, aunque quizás ni aún así. Sofía Montoya, desde Quito, buenas noches.
Hola compañeros, hay que mencionar que el movimiento de Guillermo Lasso usó todos los recursos posibles para intentar revertir los resultados de las elecciones del pasado 2 de abril en las que perdieron por más de 200.000 votos. Después de usar el posicionamiento de la idea de un supuesto fraude y a pesar de que todas sus peticiones han sido consideradas por la autoridad electoral, no han reconocido los resultados. Primero impugnaron 1.700 actas, las cuales fueron verificadas y los resultados no cambiaron. Luego pidieron recontar más de 1.200.000 votos, algo que legalmente no era viable. Sin embargo, en aras de la transparencia se autorizó este recuento, al que después de solicitarlo no asistieron y más bien intentaron frenarlo por otras vías. Pero los resultados tampoco cambiaron. Queda claro que Guillermo Lasso y Andrés Páez no van a reconocer su pérdida, pues así lo manifestaron, y buscan consolidarse como una oposición radical que no se abrirá al diálogo. Una actitud duramente criticada, pues se puso al descubierto que su intención no era otra que causar caos y generar un ambiente de inestabilidad para tratar de restar legitimidad al mandatario electo. Y usarán la vía de la violencia, ya que no solo perdieron la presidencia, tampoco captaron muchos escaños en la Asamblea. Por su parte, Lenín Moreno ha llamado al diálogo y ha empezado a mantener encuentros de trabajo, promoviendo la unidad de los sectores sociales para encontrar coincidencias y trabajar en pos del bienestar del país en su conjunto, que es lo que espera la población ecuatoriana, Cintia y Víctor Hugo. Ecuador dejó en nosotros rastros profundos, las elecciones en Ecuador para toda América Latina, por lo que significó y por cómo aún se discute ese proceso. Víctor Hugo, un eje serán y seguiremos tratando cómo actuaron los medios públicos, cuál es el rol de los medios públicos en esta necesidad de sociedades cada vez más informadas frente a los brazos mediáticos de la derecha política. La entrañable Sofía Montoya, a quien le mando un abrazo enorme, bella mujer por dentro y por fuera, nos cuenta, nos relata este informe de cómo está la situación en Ecuador ahora. En Ecuador, la oposición política al proceso de la Revolución Ciudadana, representada por el partido de derecha Creo, liderado por el banquero Guillermo Lasso, ha impedido por más de 15 días la proclamación del ganador de las elecciones del pasado 2 de abril. Ellos tienen dos intenciones. La una, justificar su pérdida, ¿no es cierto? Porque ese aquí en Ecuador ha sido el deporte favorito de quienes tienen candidaturas débiles o los que han perdido. Arguir que ha habido un fraude. El hecho de que el reconteo se está practicando y que el peticionario de esta apertura de urnas y reconteo no haya concurrido, no haya presentado, da un mensaje definitivamente fuerte a la sociedad de que lo único que se hacía era incidentar el proceso y ahí sí formular un show. Más de la mitad de los ecuatorianos saben por quién votaron, saben que votaron por el ganador. Muchos, una gran cantidad de los que votaron por el señor Lasso están conscientes que perdieron las elecciones, porque ellos en sus barrios, en sus comunidades, se dan cuenta luego que en realidad eran una minoría. Pero queda un pequeño segmento de la derecha principalmente, y esto acontece en muchos de nuestros países, que buscan una protesta radical. Entonces son aquellos que quieren desestabilizar a los gobiernos. Amigos, ya llegó el momento, amigos de Coavisa. Tenemos los resultados electorales. Una vez más, en esta estrategia de deslegitimar a un gobierno electo, son parte importante los medios de comunicación privados del Ecuador. Empresas que públicamente se alinearon a la candidatura de Guillermo Lasso y el pasado 2 de abril lo declararon presidente en base a una única encuesta a boca de urna. Gracias a todos los ecuatorianos. Gracias por su apoyo, por su confianza. Nosotros no los vamos a defraudar. Ha concluido el recuento de votos y con ello han sido ratificados los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Lo mantiene como ganador
al binomio Moreno-Glass. El candidato Guillermo Lasso ha logrado convertirse en el candidato de los bancos, los grandes bancos del Ecuador, el sector de los grandes importadores y del sector del comercio, de los comerciantes. En esa alianza política también se encuentran las empresas privadas de comunicación, los grandes medios. Este es el espacio social y político que representa Guillermo Lasso. Las elecciones presidenciales de Ecuador fueron de particular interés en la región. Se trataba de continuar con un modelo de gobierno progresista o dar un giro a la derecha y volver al modelo neoliberal que tanto daño le hizo a Latinoamérica. Había una gran expectativa en la región por la elección ecuatoriana, precisamente porque desde los medios de comunicación que han sido orgánicos a las estrategias de la derecha regional, se había intentado decir, digamos, se repite asiduamente, que está llegando a su final este ciclo de progresismo en América Latina. Tenemos que decir que la única victoria electoral que pueden contar los sectores de la derecha tradicional y neoliberal en la región es la de Argentina. En los demás países que los titulares del poder económico tradicional han logrado posicionarse en el poder político, esto ha sido por la vía de golpes parlamentarios o de, digamos, de estrategias golpistas. Entonces hay una sola victoria electoral y en el Ecuador esto no se pudo lograr. Es importante para los sectores progresistas, es importante para las grandes mayorías latinoamericanas este triunfo. Hay un pequeño grupo de derecha en nuestros países que no quieren esperar las elecciones y creen que todavía vivimos en aquellos tiempos que se podrían dar golpes de Estado. El banquero Guillermo Lasso y su movimiento Creo cada vez tienen menos respaldo en sus denuncias de un supuesto fraude, sobre todo por la falta de pruebas que sustenten lo que afirman. Sin embargo, este show político tiene otro objetivo: causar un grave daño a la institucionalidad del país. Lo que está haciendo ya es preparar el terreno para su siguiente candidatura. Lo que está pasando ahora es solamente una forma de mantenerse activo en la política y tiene para secundarlo su candidato vicepresidencial, que incluso algunas veces se hace llamar el Leopoldo López de Ecuador. El Ecuador y Venezuela son países totalmente distintos, con una forma de hacer política distinta, con líderes distintos, en que no existe una oposición consolidada y ni la habrá, porque existen muchos líderes, algunos líderes seccionales y líderes nacionales que van a estar nuevamente en la contienda después de 4 años. Ante la comunidad internacional da un mensaje que es negativo, pues, ¿no es esto? Y eventualmente puede bloquear la intención de alguna gente, de algunos empresarios que quieren investir acá en el Ecuador, ¿no es cierto? No hay paz social, no hay legitimidad. ¿Qué está pasando ahí? Yo tengo temor de ir a investir porque puedo perder mis recursos, mis empresas, etcétera. Efectivamente eso ocurre, pero también los mensajes de quien resulte ganador luego de este reconteo serán importantes para que interna y externamente recobremos la confianza y trabajemos juntos como siempre lo hemos hecho los ecuatorianos. Ya como presidente electo, yo seré el presidente de todos, incluida la oposición, por supuesto, incluidos ese 48% de ecuatorianos que no votaron por mí. Yo trabajaré por todos los ecuatorianos. Soy ahora el encargado de lograr esa unidad un poco fracturada, un poco fisurada, y de volver a unir a los ecuatorianos. Tras esta actuación irresponsable de la derecha opositora, la sociedad ecuatoriana tiene el reto de mantener la unidad y el diálogo como vía para resolver conflictos, sin dejarse manipular de intereses particulares de políticos inescrupulosos que buscan recuperar el poder a toda costa. Soy Sofía Montoya de Ecuador TV y esto es Crónica de América. Claro, pensemos en esto, ¿no, Víctor Hugo, amigos y amigas de América Latina? El capital político que consiguió Guillermo Lasso es importante. Estamos hablando de un 48%. ¿Qué hace? ¿Lo cuida? ¿Lo quiere conservar? Pareciera que no. Pareciera que esta derecha, que no cruzó la línea del Ecuador, que no encontró legitimidad más allá de América Latina, al menos por ahora, esta derecha quiere romper la legitimidad de los países que sí la tienen.
ocurre en Venezuela, ocurrió con el golpe de Estado en Brasil, está ocurriendo en el intento de la derecha ecuatoriana. Esas son las nuevas afrentas con las que la derecha va a avanzar al no haber conseguido, no poder construir legitimidad por el lado de los votos. ¿Y para qué quieren el gobierno? Les vamos a presentar un informe con Cintia García de cosas que están ocurriendo en la Argentina. Es imposible atrapar todo lo que pasa, pero sepa, en cualquier parte donde nos esté viendo en América Latina, que si hablamos de un trabajador de la Argentina, cientos de miles han quedado afuera. Si seguimos hablando del trabajador, su salario ha caído espantosamente. Si hablamos de pobres, son más pobres. Si hablamos de pobres, pueden ser ya indigentes. Aumenta pavorosamente el número. Si hablamos de los dueños de shopping, de negocios sofisticados, supermercados, han perdido muchísimo cada uno de los meses. Si hablamos de los industriales, también todos los meses han ido decayendo. Si queremos referirnos a docentes, y está en el informe, verán ustedes que no les quieren pagar, aunque sea para no estar por debajo de la línea de pobreza. Si son científicos, les habrán mentido y también lo verán en la calle. Y si son actores, directores, gente vinculada a los medios audiovisuales, verán cómo les quieren rapiñar lo que los medios más poderosos pagan, porque esos medios más poderosos influyen, y vaya cuánto, en ese gobierno. De todo esto le queremos hablar con los hechos más importantes, nada más que de esta semana en la Argentina. El gobierno de Mauricio Macri lleva en la Argentina 16 meses de gestión. Cada vez son más los sectores afectados por las políticas de ajuste neoliberal. En el mes de marzo, el conflicto entre el gobierno, los gremios y los sectores sociales llegó a su pico con las 6 movilizaciones multitudinarias que llenaron las calles argentinas. Pero Mauricio Macri, lejos de convocar al diálogo, endureció su postura y dispuso la represión. Represión en el Congreso, están reprimiendo a los docentes que estaban instalando la escuela itinerante hace instantes. En la noche del 9 de abril, cuando los docentes comenzaban a levantar la escuela itinerante, por orden presidencial, la policía avanzó sobre las maestras y los maestros que aquí se encontraban y reprimió con brutalidad. Hubo heridos, intoxicados con gas pimienta y 4 detenidos. Esto que ven acá atrás es la escuela itinerante, una estructura efímera que los docentes plantaron frente al Congreso Nacional Argentino para reclamar su lucha frente a un gobierno que se resiste a cumplir las leyes. ¿Qué es esta estructura? Contémosle a América Latina. Bueno, esto es una forma de protesta pacífica que hemos definido los maestros argentinos, donde difundimos cuál es la protesta y cuál es el reclamo de la docencia argentina, exigiéndole al gobierno de Mauricio Macri el cumplimiento de una ley que, ¿qué dice esa ley en términos muy sencillos? Provee de fondos, de una parte de los fondos para los salarios docentes y también para escuelas, construcción de aulas, infraestructura escolar, proyectos pedagógicos innovadores. En estos días en que aún persiste el conflicto docente en la Argentina, un nuevo episodio de autoritarismo neoliberal sacudió nuestro país. El gobierno de Mauricio Macri decidió avanzar contra la comunidad audiovisual, un sector en el que incluso tenía hasta ahora algunos apoyos. El ataque tuvo como objetivo al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, un ente autárquico que subsidia al cine argentino. El instituto se autofinancia gracias a un porcentaje mínimo del valor de las entradas de cine y a un canon o gravamen que pagan las grandes empresas de televisión por cable. Lo que está ocurriendo en el Instituto de Cine Argentino es un golpe que es propio también de políticas que implementan ciertos gobiernos neoliberales que sabemos que la cultura no lo ven como un valor a desarrollar, sino más bien como un costo a justamente ajustar. Es una industria que no le saca ningún dinero al erario público. No genera costos en ese concepto. Cero, ningún costo. Entonces uno se autofinancia. Exactamente. Entonces uno se pregunta, si no le genera ningún costo
al Estado Nacional. Si se autofinancia, ¿cuáles son las motivaciones para que el gobierno de Mauricio Macri quiera cambiar la ley de cine y quitarle el gravamen que tributan los canales de televisión, los cableoperadores y las radios que fomentan en la industria? Y ahí aparecen las hipótesis, las sospechas, algunas respuestas que podemos pensar juntos y que tienen que ver con ¿a quiénes beneficia que le quiten ese gravamen? Básicamente a las grandes corporaciones mediáticas de la Argentina que hoy tributan al Inca y que obviamente no quieren. En la Argentina, quien más canales de cable tiene, quien más paga es el grupo Clarín. Y no quiere pagar. No les gusta, en principio. Y con un gobierno que ya subió, y apenas subió, le quitó a las mineras los cánones que pagaban por el uso del subsuelo, que también es de todos, y al campo las retenciones que pagaban. Uno se pregunta si es tan raro pensar que le va a sacar a los grandes medios, si le va a sacar este pago, este costo que tienen. Y uno tiende a pensar que sí, que lo va a hacer. En este caso, el cine va a sufrir un golpe de muerte, va a quedar liquidado. El instituto, la única razón de ser que tiene es administrar este fondo de fomento y protegerlo. Va a sufrir un golpe que va a liquidar el instituto, no solamente el cine. Y uno dice, pero qué exagerado este tipo, las cosas que dice. En Brafilm Color de Melo, búsquenlo en Google. Alcanza para ver qué pasó. Y en Argentina, en el gobierno de la Alianza, López Murphy lo propuso. El cine nacional se autofinancia. No le quita recursos ni a los jubilados, ni a los maestros, ni a los hospitales. Por cada espectador que compra una entrada de cine en cualquier parte del país, el 10% de esa entrada va a un fondo de fomento cinematográfico. Las miles de personas que trabajan en el sector audiovisual ya están organizadas y reclaman con movilizaciones y campañas de difusión la defensa de sus derechos como trabajadores de la cultura. Con su lucha se suman a la de los docentes, los trabajadores industriales, las cooperativas de trabajo y cada sector de la sociedad argentina que le dice basta a las políticas neoliberales de Mauricio Macri. ¡Estamos todos locos! ¿Qué están queriendo? ¿Están queriendo desfinanciar el cine argentino? ¿Eso es lo que están queriendo? ¿No se dan cuenta que el cine argentino es uno de los pocos motivos de orgullo de este país? Ya sé que no es como el de Hollywood, que es genial, que es recontra yankee. ¿Qué están queriendo? ¿Quedarse con el canon? ¿Quedarse con el 10% de las entradas? ¿Qué van a hacer con eso? ¿Se las van a regalar a las multinacionales? Una de las grandes actrices argentinas, Verónica Ginás, en esto que difundió a través de las redes como una forma de protesta. Hubo varias talentosas, además de muchos artistas que ven con espanto lo que quieren hacer con el cine. Luis Puenzo se animó a pronunciar una palabra muy difícil de decir en la Argentina porque inmediatamente viene la estigmatización y la persecución. Dijo Clarín. Bueno, detrás de esta apropiación indebida, de este nuevo robo, está, como prácticamente en todo, el grupo Clarín de la República Argentina. Y por eso, porque tienen los medios, porque tienen los libros, porque son dueños de la cultura, porque esos grupos son dueños hasta de las librerías y le pagan a las editoriales como se les antoja y determinan cuáles son las obras finalmente que se van a publicar, porque solamente las grandes editoriales se pueden sostener. Construyen algo que se llama la subjetividad. Un hombre que es luminoso cuando piensa. Jorge Alemán estará con nosotros para ayudarnos a entender de qué se trata esto de apropiarse de la subjetividad, quedarse con el punto de vista que enfáticamente muchísima gente defiende sin saber qué es lo que está diciendo y suele hacerse muchísimo daño, como ocurrió en la Argentina. Vamos a hacer una pausa con estas queridas voces y rostros de actores de la Argentina y cuando volvamos vamos a estar con Jorge Alemán. Ya venimos. El cine nacional se autofinancia. No le quita recursos ni a los jubilados, ni a los maestros, ni a los hospitales. Por cada espectador que compra una entrada de cine en cualquier parte del país, el 10% de esa entrada va a un fondo de fomento cinematográfico. Pero el mayor aporte se recibe del canon que todas las empresas de televisión abierta, cable y radiodifusión pagan por hacer uso de las señales de todo el país. Ese canon
Es mucho dinero. De ese canon se quieren liberar. La semana pasada nuestro Instituto de Cine pasó a ser un organismo intervenido. La destitución del presidente del Inca es una cortina de humo que esconde una operación. Detrás de esa cortina de humo mediática están los fondos del cine. Esto es un plan de negocios. Están en juego las instituciones de la ley de cine. Está en juego nuestro cine. Defendamos el cine argentino. No a la destrucción de la educación pública, de la cultura y del cine argentino. No a la destrucción de la ley de cine. No al vaciamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico. No a la supresión del canon. No al atropello contra la educación audiovisual. No a la destrucción del cine argentino. Todos los que hacemos cine estamos dispuestos a luchar por nuestra ley de cine. Que es ejemplar en el mundo. Ayúdanos a luchar por la cultura y por el cine. Absolutamente sí al cine nacional. Une résolution qui ne sert strictement à rien. Je me demande dans quel pays du monde on traite le gouvernement de dictature quand il perd les élections et qu'il le reconnaît, qu'il perd les référendums et qu'il le reconnaît. Dans quel pays au monde on est d'accord pour soutenir un opposant qui stocke chez lui des armes de guerre et des bombes? Si vous faites ça, alors préparez-vous à traiter de prisonnier politique n'importe quel terroriste que nous avons arrêté. Peut-être que M. Maduro aurait dû faire donner 1000 coups de fouet à cet opposant, parce qu'alors il bénéficierait du silence complice de cette Assemblée, comme vous le faites pour l'Arabie Saoudite, dont vous trouvez cependant le moyen de citer l'un des ressortissants qui est président de la Commission des droits de l'homme, oui, un Saoudien président de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, pour montrer du doigt Venezuela. La vérité, c'est que vous ne vous occupez que de ceux qui défendent les pauvres pour les fustiger et les discriminer. La vérité, c'est que tout ceci participe à une entreprise de déstabilisation organisée par les États-Unis d'Amérique, qui font des coups d'État institutionnels comme ils l'ont fait au Guatemala, comme ils l'ont fait au Brésil, comme ils l'ont fait au Honduras, et que tout ceci n'est qu'un moment de propagande internationale de l'OTAN et des États-Unis d'Amérique. Ça ne vaut strictement rien, et je dis la colère de ceux qui aiment les gouvernements qui défendent les pauvres. I must really say that I'm impressed, because I never thought Mélenchon was going to get where he is. But Mélenchon, you can even call him Hugo Mélenchon if you want. I mean, he's really getting a program that is a lot into the movement, inspired of what Chavez wanted to do in the region. Venezuela without the sun and without oil. Recibimos a Jorge Alemán. Y me gustaría inmediatamente relacionarlo con esto que acabamos de ver sobre Mélenchon. Bueno, es esperable. Usted imagínese que, por ejemplo, hubo 8 meses continuados de etapa de Venezuela en España con Podemos. Si usted le preguntaba al conjunto de la población dónde quedaba Venezuela, hubiera encontrado dificultades de que rápidamente señalaran. Pero, sin embargo, todos los medios, los corporativos, por supuesto, Venezuela y Podemos, cuando ya vieron que Podemos no era simplemente algo testimonial, cuando vieron que en el propio Podemos había verdaderamente una emergencia de otro tipo de izquierda, de una izquierda que se apropiaba de términos que la izquierda normalmente ya no los quería en su vocabulario, cuando Podemos empezó a hablar de patria, de soberanía, de pueblo, apareció Venezuela, hasta tal punto que Maduro dijo en aquel entonces que por qué el cierre de campaña no se hacía en Caracas, el cierre de campaña española. Es decir, y todos los debates, si usted examina ahora, todos los debates a la candidatura presidencial, era Venezuela. Hasta salió un sketch humorístico que se llamaba Hablábamos poco de Venezuela, donde aparecía un chef cocinando un pollo y decía, este pollo en Venezuela no se come. O sea, que lo había hecho Fora Pache, que son chicos muy graciosos y que siguen el estilo de Capusotto aquí. O sea que esto estaba probablemente ya asegurado de antemano, porque Mélenchon, que debo decir que Ernesto Laclau lo trajo a Argentina y que tuvo una gran interlocución, el primero que me habló hace años atrás de Mélenchon fue mi amigo Laclau. Mélenchon también se proponía, vamos a decir, apartarse de la semántica de la izquierda tradicional. Quería construir una cosa distinta, una izquierda testimonial, la izquierda del 10%, la izquierda que siempre está ahí para denunciar, la izquierda que siempre está ahí para dar testimonio de lo que no va, ¿no? Es decir, una izquierda que termina siendo funcional, ¿no? A veces. Bueno, a la derecha. Sí, en muchísimos casos sí. En Mélenchon había una vocación muy contagiada por Podemos de querer ganar. Así que inmediatamente lo de Venezuela
Fíjese que en el caso de Francia es realmente terrible, porque tenemos un partido de herencia negacionista del Holocausto, pues procede de ahí y tiene entre sus filas esto mismo. Es un partido nacional socialista, el Frente Nacional, ¿no? Y sin embargo ahora sale Venezuela. El embajador, en la época que yo era agregado cultural, el embajador de Venezuela en Madrid me dijo que habían salido 1.700 veces en una semana. En los medios. En los medios, sí. O sea... Veía hace un ratito, en estas horas, una conferencia de prensa que le organizan a Mélenchon, sí, y una periodista de la BBC le hacen la pregunta en inglés. Y él dice, no. Me organizan una conferencia de prensa y las preguntas son en inglés y hay que hablar en inglés. Dijo en español, porque sus padres son españoles, sí, habla perfecto español. Correctísimo. Dice, en español sí, en inglés no. Y esto habla también de cómo se instala el discurso mediático en toda América Latina, probablemente en forma global, de una derecha que no tiene los recursos propios para mostrarse como es, y acude ¿a qué? Acude a la estigmatización. ¿A qué acude? Bueno, a ver, tendencialmente el neoliberalismo, que ahora se empieza a expandir por todo el planeta, no es democrático. Es la forma de instalar un estado de excepción bajo apariencia democrática. Es una novedad que hay que empezar a admitir. Es decir, el liberalismo era democrático. La relación estructural entre democracia, capitalismo y liberalismo se disolvió hace rato. Tendencialmente, la construcción neoliberal tiende a funcionar como un estado de excepción. Y por lo tanto, todos estos mecanismos se ponen en marcha y bajo una nueva, con una fuerza original, diría yo, ¿no? Incluso en Europa, que necesita siempre mantener las apariencias de una manera más, vamos a decir, consistente. Pero dice usted en su último libro que han tenido el éxito mayor de la historia en la creación de subjetividad, que a eso se lanzó el capitalismo y que eso es lo que consiguió. Sí, bueno, eso viene inspirado en la frase famosa de Margaret Thatcher, ¿no? La economía es el método, el objetivo es el alma. Es decir, ya no se trata, dado de que hay una gran desafección por la política, dado de que nadie siente que desde la democracia se decida algo importante en la vida de uno, es decir, dado de que si todo está marcado por los flujos financieros, las corporaciones, las concentraciones de capital, el que vota, ¿qué vota? Bueno, en ese terreno de estupor y de desconcierto se empezaron a implementar una serie de mecanismos de deshistorización, desimbolización, es decir, todo lo que pueda, vamos a decir, destruir el legado simbólico en la que una persona puede encontrar una brújula. A eso es lo que yo denomino, como así Marx hablaba de modo de producción económica, el neoliberalismo es un modo de producción de subjetividad. Es decir, la frase de Margaret Thatcher, ella misma desnuda muy bien su proyecto. La economía es método, pero el objetivo es fabricar un hombre nuevo, fabricar un nuevo tipo de subjetividad. Nosotros crecimos, yo por lo menos, con aquel fantasma de que detrás de la cortina de hierro la gente le lavaban el cerebro. Casi que nos querían hacer creer que se trataba de una operación casi quirúrgica, por la cual la gente le trasplantaban el cerebro. Es increíble que al paso de los años mi apreciación, robustecida mientras leía su libro, es que efectivamente existía el lavado de cerebro. Claro. Y es esa subjetividad que ellos crean. Claro, pero que nunca hubo lavado de cerebro, porque el neoliberalismo sí comprende qué es el deseo, qué son las pulsiones, sabe mejor cómo está hecho el ser humano. Por lo tanto, tiene mejores condiciones para producirlo. Es decir, entiende mejor cómo quiere gozar el ser humano. Sí, pero usarlo ellos, porque apenas ven el goce en cualquier otra manifestación de las que ellos no comparten, combaten ese goce. Está perfecto eso que usted dice, y ahí estamos siempre entonces tocando el tema del crimen perfecto, ¿no? Por suerte, esa teoría, digamos, de que los medios de producción construyen realidad, construyen subjetividad, tiene un obstáculo, que es que no se encuentran con un receptor pasivo. Siempre hay algo
en la propia constitución del sujeto que puede constituir un punto de fuga a esa producción de subjetividad. E incluso esos medios pueden saturar de tal manera el sentido, pueden llevar las cosas a tal extremo que pueden empezar a perder eficacia. Es decir, eso es contingente, no lo podemos nunca anticipar de entrada, ¿no? ¿Se ve eso en la Argentina? O sea, esa de alguna manera está hablando de las respuestas, ¿no? De las respuestas que da un otro sujeto en la Argentina. ¿Qué respuestas está dando? ¿Macri está coleccionando enemigos? Bueno, Macri, por ejemplo, ha desconocido lo que cualquier manual de cualquier tradición política presenta en sus primeros capítulos, sea Maquiavelo, Hobbes, que es que la aspiración de cualquier gobierno es volverse invisible. Que la cadena de mediaciones sea tan potente que usted casi se olvide quién gobierna. Por ejemplo, el Partido Popular, de la derecha neoliberal en España, intenta esto. Intenta que te olvides de ellos, que te entretengas viendo el Barcelona o viendo un reality o hablando con los amigos. Es decir, la visibilización no les gusta. El sueño del poder es que te olvides de que hay poder. Claro. Bueno, en este sentido es donde esa tendencia al estado de excepción de la que hablaba antes, en el caso de Latinoamérica me parece de mayor fuerza, más consistente, porque Macri genera todos los días una confrontación. No, en eso es incluso diferente del Menem neoliberal, que tenía de algún modo recursos de mediación. Macri está buscando otra cosa. Yo el primer día que ganó, Cintia, vos lo recordarás, escribí un pequeño texto donde dije que no era un gobierno, era un grupo de tareas, en el sentido de que no construía nada. Esto le da su especificidad al asunto. Porque uno piensa, ¿qué pasa con la derecha? ¿Cómo va a avanzar la derecha que no se legitimó, por ejemplo, en Ecuador con las elecciones? ¿Cómo va a avanzar? ¿Cuáles son los mecanismos de avance de esta derecha? Sí. Que en América Latina se presenta tal vez de manera diferente, ¿no? Es interesante este planteo de que se visibiliza para avanzar. Sí. Acá se visibiliza porque tienen un plafón histórico, creo, en el imaginario de ellos, que es el antiperonismo. El antiperonismo sí tiene consistencia. Es un hilo rojo que atraviesa diversas etapas y que no tiene otro fundamento que el odio al peronismo. Así que ahí hay un sustrato que es importante y a considerar. Con tal de que no sean peronistas, ya tienen ahí a un sector, ¿no? Luego está el tema de que tienen un grupo de torturadores psicópatas disfrazados de locutores. Eso sí que no se ve en ningún lugar del mundo. Es decir, usted ve a los locutores en Europa, son de derechas. El cinismo que tienen es que son todos demócratas, pero hoy en día el mismísimo Hitler diría que es demócrata. Nadie puede decir que no es demócrata ya, no hay ninguna... En los términos de ellos lo fue. Claro. Digamos, llegó al poder democráticamente. Exactamente, exacto. Pero además en los términos actuales, como la democracia no quiere decir absolutamente nada, todos son demócratas. Todo es democracia. No, porque claro, en nombre de la democracia luego vas a tirar a un gobierno democrático, en fin. Esa palabra se ha vaciado, ¿no? Sin embargo... Está el neoliberalismo en su lugar, en el lugar de esa palabra. Está el neoliberalismo. Sin embargo, esos mecanismos de perversión psicopática que se ven aquí, de locutores que parece que han bajado de un Ford Falcon y ahora están en la televisión, es muy particular. Y mi pregunta en todo caso es cuánto tiempo dura eso, ¿no? Eso puede de un momento a otro perder también, es decir, por ahora es evidentemente muy eficaz, ¿no? Pero ocupan el lugar del poder real, ¿no? Sí, pero a ver, tienen cada vez más problemas para encajar las piezas. Lo que se está visibilizando, en realidad yo lo que le decía ayer a un grupo de intelectuales con los que estaba hablando es que me preocupa más nuestro campo, que no está articulado, que lo que está haciendo el poder en Argentina. El poder en Argentina ya sabíamos lo que iba a hacer. Se lo dijo muy bien Víctor Hugo, Atilio Borón, yo lo estaba viendo en Madrid, pegó un salto, porque Atilio Borón creía, lo respeto mucho a Atilio, pero creía que iba a haber una resistencia por el gobierno anterior. Y Víctor Hugo le dijo, no, van a avanzar, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente vivimos en una época post-revolucionaria
nunca estuvimos fuera del neoliberalismo, nunca tocamos verdaderamente las estructuras del neoliberalismo, y no por un déficit nuestro, es que no se puede. Es que verdaderamente, en todo caso, como mucho, son experiencias contrahegemónicas en el interior del neoliberalismo, pero lo discutí una vez esto con el vicepresidente de Bolivia en Madrid, ¿no? Habló de la sociedad post-neoliberal. No estuvimos nunca en una sociedad post-neoliberal. Por eso los líderes de los movimientos nacionales y populares se preguntaban, ¿habremos llegado ya a ese punto de no retorno? ¿Las transformaciones habrán llegado al punto en donde, me acuerdo un neologismo usó Chávez, hasta que se vuelvan indevolvibles? No, todo se puede desarmar muy rápidamente. El libro de Jorge tiene ese optimismo, porque esto que está diciendo es esperanzador. Yo me remito a una mayor decepción anticipada de cómo son las cosas, porque me da la sensación de que han ajustado todas las clavijas del poder. Sí. Algunas cosas que no habían atendido lo suficiente, piensan ellos que fue lo que motivó esta resurrección de ciertos valores progresistas en América Latina. Ahora advierten que cometieron errores que en cuanto a la consolidación del poder no los van a volver a cometer. Pueden perder el gobierno, pero a mí me parece que son más poderosos que nunca. Eso estoy seguro. Estoy seguro que en cuanto a los términos de la estructura es más poderosa que nunca, y como hablaba con Cintia el otro día, lo único que podemos buscar, hacemos el duelo de la palabra revolución. No hay revolución. No sabemos lo que es un periodo post-neoliberal, un periodo post-capitalista. No tenemos modo de nombrarlo siquiera, ni de concebirlo. Lo único es que podemos, como decía Walter Benjamin, construir un freno de mano, frenar, ¿no? Y en eso, siguiendo un poco la máxima de Gramsci, el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. En el optimismo de la voluntad, yo creo que en la Argentina hay condiciones para construir un nuevo bloque hegemónico. Lo que ocurre es que está desarticulado. No está el elemento, voy a citar a mi querido Laclau, no está el elemento que articule los diferentes conflictos que ustedes mismos antes estaban enunciando. Es decir, docentes, directores de cine, científicos, trabajadores, ¿no? No está lo que amalgame esas distintas demandas, se preservan aún en su singularidad y en su sectorialidad. No está aquello que las articule. Hasta que aparece el liderazgo que une, ¿no? Tal vez. Y no se ve por ningún lado. Pero eso me preocupa mucho más que lo que está haciendo el gobierno, porque creo que cambiarían sensiblemente las cosas si realmente apareciera, para decirlo en los términos de Ernesto, el significante, que siempre es la encarnación de un líder, que volviera a aglutinar. Si todos esos sectores, en este país pasan todavía cosas muy especiales y muy singulares. Hay niños de 13 años que militan, hay docentes que son capaces de confrontar muy seriamente por sus derechos, hay actores que se involucran en la defensa de lo que ha sido el proyecto de su vida. Lo que pasa es que todo eso no puede ser sectorial. Ese fue el gran error de los Foucaultianos en los años 80, de defender el movimiento feminista por un lado, el movimiento gay por el otro, el movimiento de las prisiones. No, si no aparece el elemento que unifique, manteniendo las diferencias, no homogeneizando. Pero siempre, ¿no?, serán sectoriales. Y cuando aparezca un líder, lo van a atacar ferozmente. Cuando tengan claro que ese es un líder, el ataque va a ser impiadoso. Y la izquierda colabora, porque la izquierda tiene matices. Mientras la derecha va al dinero, es decir, va a cosas muy simples, la izquierda, a mí me da la impresión, Jorge, que tiene muchos matices y que esto es lo que impide que pueda funcionar coherentemente. Hay hasta una izquierda que es siempre prebendaria del poder burgués que tiene la derecha, que consume los medios de la derecha. ¿Quién se anima a decirse populista en América Latina hoy día, después que han maldecido y estigmatizado esa palabra, que para muchos, para mí, por ejemplo, sería bendecible en el valor que tiene, en cómo yo lo interpreto? Sí. Hay un problema, que la izquierda tiene solo argumentos y la derecha no los necesita. Trabaja
a través de flujos semióticos, escenas, imágenes, y la izquierda tiene que argumentar. De hecho, lo que pasó aquí es que de golpe creció, tal vez gracias al propio gobierno, todo un sector social que quería vivir en el grado cero de la política de nuevo, que quería descansar, que no soportaba más la interpelación política, la interpelación ideológica, y que quería de nuevo vivir en esa homeostasis donde no los molestaran ni con discursos en la TV pública. Entonces es verdad que la izquierda tiene esa, vamos a decir, desventaja estructural. Como pueden buscar los amigos, Jorge, que están mirando el programa y por supuesto se deslumbran, encontrar sus trabajos, sus ensayos, sus escritos en este mundo de la internet? ¿Es fácil? Es fácil porque tengo como motivo de orgullo que no he publicado jamás nada en ninguna de las editoriales de las corporaciones, así que todo circula en se internet. Viraliza. O está en editoriales muy pequeñas en España y en Argentina. Pero lindo Jorge Alemán se accede inmediatamente. Sí, le agradezco que lo evoque. Nos ha dado mucho gusto, ¿no? Hermoso, un placer, y mucha gente va a disfrutar en América Latina de Espero estos haber análisis. sido claro, porque no estoy acostumbrado a este medio y menos hablar con estos dos grandes representantes que admiro tanto del periodismo. No. Gracias. Jorge Alemán en Facebook, la fanpage de Facebook. Jorge Alemán. Sí. Muchas gracias una vez más. Pero quería ir a eso, ¿no? A las sabatinas, esa comunicación directa con la gente, el enlace ciudadano, sus recorridas en bicicletas por las ciudades. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Cómo va a ser? Bueno, ¿Dónde va a poner toda esa energía? ¿Yo? Sí. Siempre he sido medio hiperactivo, ¿no? Siempre he tenido 3, 4 actividades al mismo tiempo. Por ejemplo, le cuento en mi vida de estudiante, cuando era estudiante universitario. Además de estudiar, era dirigente estudiantil, presidente de la asociación, federación, era asistente de cátedra, trabajaba y era dirigente scout. Entonces, sí, siempre he sido medio hiperactivo, lo cual no necesariamente es una virtud, dicho sea de paso. Y ahora quisiera dedicar toda mi energía sobre todo a leer. Tengo la pila de libros ahí acumulado durante todos estos años. Recibo por día más libros de los que puedo leer por año. Me gusta escribir, voy a escribir y tal vez dedicarme un poco a la academia. Además de quehaceres domésticos. ¿Quehaceres domésticos como cuál? A ver, si me dice quehaceres domésticos, ¿qué significa? Bueno, yo voy a ir a Bélgica, ¿usted cree? Cocinar, lavar, hacer la cama, limpiar. En Argentina hay una... Por si acaso, acá tampoco tenemos empleada doméstica. Tenemos una señora que nos ayuda 2 mañanas por semana. ¿Ya? Entonces estamos acostumbrados a hacer las cosas nosotros. Es una cosa que habría cambiado en América Latina, ¿no? Yo he escuchado, nuestra burguesía es tan ignorante que una vez yo escuché, no le estoy inventando, lo doy mi palabra que fue cierta, a alguien argumentar que la gran diferencia en el nivel de vida de América Latina con el resto del mundo es que aquí tienen la empleada doméstica. A nadie se le ocurrió pensar en el nivel de vida de la empleada doméstica. América Latina cambiará muchísimo cuando los hijos de la burguesía aprendan a hacerse sus propias cosas, de tender la cama. Hola, soy Rafael Correa y esto es Crónicas de América. Mientras ayer discutíamos los proyectos de resolución, mientras nos esforzábamos para plantear alternativas y llegar a un consenso y mostrar unidad en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos no solamente ataca unilateralmente, sino que cuando todos estábamos aquí discutiendo y exigiendo la necesidad de una investigación independiente, imparcial, completa y concluyente de esos ataques, Estados Unidos se convierte en el investigador, se convierte en el fiscal, se convierte en el juez y se convierte en el verdugo. ¿Dónde está la investigación que permite determinar objetivamente quién es el responsable de esos ataques? Esa es una violación gravísima, gravísima al derecho internacional. Quiero recordar lo que pasó en este mismo Consejo hace algunos años, para ser preciso, el miércoles 5 de febrero del año 2003, cuando el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos venía a esta sala a presentarnos, según sus propias palabras, pruebas contundentes de que existían armas de destrucción masiva en Irak. Y yo creo que es imprescindible que recordemos esas imágenes, que recordemos que en esta misma sala se nos dijo
que habían armas de destrucción masiva en Irak y que eso motivó una invasión. Y esa invasión, después de esa invasión se han registrado 1 millón de muertos y se ha desatado una serie de atrocidades en la región. ¿Podríamos hablar de ISIS sin esa invasión? ¿Podríamos hablar de esa serie de gravísimos y horrendos ataques en distintos lugares del mundo sin esa invasión ilegal? Quiero reiterar lo que dijo el presidente Evo Morales hoy en la mañana, y abro comillas: pienso y siento, espero no estar equivocado, las armas químicas en Siria son una excusa para una intervención militar. Las acciones unilaterales son acciones imperiales. A Estados Unidos no le interesa el derecho internacional. Deja de lado a la ONU cuando le conviene. Los problemas internos de los países se deben resolver con diálogo, no con bombardeos. Esa acción amenaza la seguridad internacional y la paz mundial. Es esclarecedor el discurso de Sasha Llorenti ante Naciones Unidas sobre este tema en un marco global del neoliberalismo, Víctor Hugo. El neoliberalismo gobierna desde hace bastante tiempo, ¿no? El mundo, lo decíamos recién, es la nueva palabra, decías vos, que reemplaza la palabra democracia en esta fantochada. Pensemos que Trump ganó con el discurso del cambio. Cobran relevancia también las declaraciones de Jean-Luc Mélenchon cuando decía que prefería alejarse de la OTAN y acercarse al ALBA, ¿no? Una de nuestras cumbres regionales. Tanto les duele escuchar las denuncias a los Estados Unidos que siempre parecen cómplices los demás, como muy bien decía el embajador de Bolivia, que honró a la diplomacia latinoamericana con lo que acabamos de presentar. Y ahora, Cintia. Y ahora nos estamos yendo a Brasil porque vamos a ver lo que ocurre, la esperanza, la candidatura de Lula, cómo le dan los pronósticos electorales. Se abre el territorio de la esperança em Brasil. O governo Temer tem apenas 5% de aprovação. Grande parte da base aliada é suspeita de envolvimento em corrupção. E a maioria dos brasileiros é contra as reformas propostas por Michel Temer. Diante desse cenário de crise institucional, qual é a legitimidade do governo Michel Temer de continuar o desmonte dos direitos sociais e trabalhistas? Confira na reportagem. O Brasil passa por uma grave crise institucional. As investigações da corrupção atingem 9 ministros do presidente Michel Temer, os principais aliados políticos e dezenas de parlamentares da base de sustentação do governo. O próprio Temer é suspeito. A Rede Globo, a Bandeirantes, a Folha de São Paulo, Estadão, Veja, a Época, todos esses grandes veículos eles estão blindando e protegendo o Temer, apesar das inúmeras denúncias de corrupção que tomam conta dos seus ministros, né, de sua base de apoio no Congresso, no Senado e do próprio Temer, né? A credibilidade de Temer também está no chão. Pesquisa de opinião realizada no começo do mês mostra que apenas 5% dos brasileiros consideram a administração boa ou ótima. 80% reprovam a lei que permite a terceirização em todos os setores das empresas públicas e privadas. E 93% são contra as mudanças na aposentadoria. Apesar de tamanha rejeição popular, o governo insiste em destruir os direitos sociais e trabalhistas. Ele tem realizado, né, a desconstrução, né, na verdade, de tudo aquilo que foi construído em termos de políticas sociais de 2003 até 2014, né? Ele tem investido contra essas políticas sociais. Na opinião dos professores, a crise brasileira é consequência da crise do próprio sistema capitalista. Nós estamos vivendo no mundo, viu? Uma questão só brasileira. Um descrédito muito intenso na política e na política institucional, né? E não é uma coisa nova também, né? Acho que desde que a Europa, por exemplo, resolveu dar poderes para o Banco Mundial, para o Banco Central Europeu, para o FMI, né? A troika lá, e tirando o poder dos eleitos, né? A política começou a entrar numa espécie de descrédito.
A forma de barrar os retrocessos é demonstrar o descontentamento nas ruas e fazer pressão no Congresso, segundo os entrevistados. Para tentar evitar mais retrocessos, no dia 28, os movimentos sociais e sindicais marcaram greve geral no Brasil contra as reformas trabalhista, previdenciária e a terceirização. Essas mobilizações de março, eu acho que elas tiveram um papel importante. As de abril, agora em particular do dia 28, vai ter um papel importante, como de resto nós vamos ter outras. Além da crise institucional, a recessão econômica se aprofunda e já atinge 13 milhões de trabalhadores. Para sair desse buraco, os professores defendem eleições diretas. Os setores do movimento popular e do movimento sindical brasileiro estão unidos na palavra de ordem: fora Temer, nenhum direito a menos, eleições diretas já. Eu sou o Jô Miyagi, da TVT de São Paulo, Brasil. Este é o Crônica de América. Qué importante para Ecuador el reaseguro que ha significado el acto eleccionario, porque muchas de las conquistas de estos últimos años pueden ser mantenidas. Estaba mirando Brasil. Lula puede volver. Es factible que Lula vuelva a ser presidente de Brasil. Cristina Fernández de Kirchner puede volver. Es posible que sea nuevamente la presidenta, pero van a encontrar países devastados por el neoliberalismo, no solamente en los resultados económicos, sino en la estructura. Esta gente está consolidando ese poder de la derecha, lo que llamamos el poder real, al que de vez en cuando el poder político, ese que elige el pueblo, puede oponerle alguna resistencia. Si las elecciones fueran hoy, Lula sería presidente. Eso es un dato de cómo avanza la candidatura de Lula da Silva y cómo genera una nueva, lo decíamos recién, me parece que hay que fortalecer esta palabra, esperanza en la región para fortalecer los proyectos nacionales y populares. Ya tendremos nosotros también nuestra oportunidad. Nos estamos yendo, pero Víctor Hugo, recordemos, Crónica de América se cierra, se completa con las redes sociales. Nuestro hashtag es La Derecha Nerviosa. Y nos despedimos hasta el próximo encuentro. Será un placer estar aquí nuevamente. Un abrazo latinoamericano para todos. Yo le pagaré más luego, cuando la tierra me dé calor y se hayan pasado los aguaceros. Cuelga la noche de un farolito de hierro. Señora chichera, no me dejes sin chicha roja todo el invierno. Señora chichera, señora chichera, señora chichera, señora chichera. Sobre el camino de piedra, suena en el viento que mi destino es solo cantar. Señora chichera, señora chichera, señora chichera, señora chichera, señora chichera. Con el alba que me ilumina, cumbia, bocinas, porritos en la esquina y una leve mejoría. Cambio, no hay mañana, no hay promesa, no hay un mapa sobre la mesa, no hay nada, señora chichera. Deme un trago de su veneno, después le pago. Señora chichera.